Buenas noches. Hoy, 18 de abril de 2020, como todos los años, se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Esta es, sin embargo, una celebración en un marco sumamente extraño, tal vez insospechado, y si sospechado, no imaginado en sus alcances, inédito en la historia de la humanidad, con cientos y tal vez miles de millones de personas recluidos forzosamente en nuestros hogares debido al riesgo global de la pandemia del coronavirus. Eso no puede hacernos olvidar celebraciones importantes como la del Día de los Monumentos. Y no solo no puede hacernos olvidarlas, sino que nos obliga a enfatizar en el recuerdo de los verdaderos valores de la humanidad a fin de salir de este capítulo tan oscuro como una sociedad, como un conjunto de sociedades renovadas, fortalecidas, con capacidad de encuentro, donde ya las prioridades respondan a valores y no a intereses mezquinos. Ese es finalmente el leitmotiv de hablar de patrimonio. Quienes trabajamos en este tema, estamos seguros que a través de la cultura podemos construir un mundo mejor. El título del Día del Monumento este año se refiere al patrimonio, a los valores y a las responsabilidades compartidas. Curioso que justamente compartir parezca estar convirtiéndose en una mala palabra en el contexto en el que estamos. Es probable que las circunstancias nos obliguen a no compartir, a alejarnos, a aislarnos, pero cuidado, no podemos permitir de ninguna manera que esa se convierta en una norma, en una especie de paradigma para la sociedad. Y existe riesgo de que pueda ser así. Respecto al título justamente de este año del Día del Monumento 2020, nosotros queremos plantear reflexiones partiendo de esta hipótesis de trabajo. Ante la constatación de la multiplicidad y diversidad de las culturas humanas, sostenemos que hay un espacio donde verdaderamente las culturas comparten valores. Un marco en el que el patrimonio puede sentirse como patrimonio compartido, respetando las diferencias. Y ese es el de la Convención del Patrimonio Mundial, que tiene capacidad de crear símbolos, de recrear, de resimbolizar. No son símbolos nuevos, por supuesto, son reinterpretados. Símbolos que no sustituyen las identidades múltiples, sino que eleva esos símbolos, la convención, a un nivel de respeto mutuo, de compromiso mutuo, de responsabilidades compartidas. Es decir, que si es que en este campo, donde el patrimonio muchas veces es utilizado para exacerbar diferencias, podemos hablar de encuentro, es justamente debido a este concepto tan rico y novedoso de la Convención de Patrimonio Mundial. Esta es la que acoge, la que funciona, acogiendo a testimonios que representan la historia y la geografía de todo el planeta, porque constituyen bienes de valor universal excepcional. La convención se firmó en 1972. A partir de 1978 comenzó a acoger bienes que hoy día alcanzan una cifra cercana a los 1.300 sitios reconocidos como de valor universal excepcional. Comenzó en el 78 y progresivamente se fue haciendo más compleja esa lista de patrimonio. Inicialmente, el texto mismo de la convención nos habla de monumentos, lugares
y sitios. Eso nos da la idea de espacios puntuales y, sin embargo, gracias al principio de interpretación evolutiva, se han podido incluir ambientes, espacios tan maravillosos como un paisaje cultural asociativo de Uluru Kata Juta, que es además un lugar testimonial porque representa la reivindicación de los derechos simbólicos de los pueblos de la zona, que vieron que cuando se inscribió este bien como parque natural, se convertía en destino turístico, siendo el origen simbólico de la vida y del ser humano, de acuerdo a su cosmovisión y su religión. El reconocimiento de esos valores hizo que se renombrara el lugar como paisaje cultural asociativo. Otro ejemplo de tipo de bienes que no se nos ocurriría fácilmente pensando en monumentos, lugares y sitios, son vías de comunicación extensas como el ferrocarril Saint-Mérin que tienen en esa vista que comparto. O lugares como este arco geodésico de Struve, que son compartidos por países a gran distancia: Bielorrusia, Estonia, Finlandia, Latvia, Lituania. Son varios países que comparten un mismo proceso cultural científico representado por este arco geodésico y su importancia para la medición de la Tierra y demás, que llevaron a que todos ellos sintieran que comparten justamente un patrimonio de esa magnitud. Se trata simplemente de ejemplos que voy poniendo. Para nosotros, el más claro es en este momento el Capañán, compartido con 6 países hermanos sudamericanos. ¿Qué representan los bienes de la lista del patrimonio mundial que nos dicen que poseen valores universales excepcionales? Lo que representa la lista de patrimonio mundial es la esperanza de construir una sociedad respetuosa de la diversidad y la multiplicidad de las culturas, pero construida sobre el respeto mutuo, sobre el encuentro, sobre valores positivos o sobre el recuerdo de hechos que no deben volver a suceder cuando hablamos de valores asociados a algunos de estos hechos que lamentablemente se han dado en la humanidad y que tenemos que evitar necesariamente. La lista de patrimonio mundial representa un faro de conciencia para la humanidad, especialmente necesario en estos días. Debe acoger lo mejor de la creatividad de todas y cada una de las múltiples y diversas culturas humanas. Representa, por lo tanto, la esperanza de un mundo mejor. La forma en que entendemos el patrimonio mundial ha evolucionado notablemente. Como les decía, de monumentos, lugares y sitios hemos pasado a paisajes e itinerarios culturales. Todo eso nos lleva a una búsqueda de transformar el olvido de muchos valores que, por ejemplo, vemos en este momento, que perdidos en medio de tantas crisis, hemos llegado a la crisis de la salud, en la que tenemos un grado de responsabilidad sin lugar a dudas. Y el patrimonio representa una esperanza para que en lo que Beaumont llamó el mundo líquido podamos encontrar factores de estabilidad. Porque el patrimonio representa valores trascendentes, genera ciudadanía, pertenencia, interculturalidad, nos da sentido de vida en un mundo en crisis, y cuidado con renunciar a esos valores en este contexto, porque terminaremos siendo dominados por el miedo y no podemos permitirlo. El patrimonio es un elemento fundamental para posicionar la imagen de los países. Es un factor de descentralización porque se encuentra a lo largo de los territorios y genera posibilidades de desarrollo en todos esos territorios,
es por lo tanto descentralizado, implica un modelo participativo, convoca imaginario global, es fuente de creatividad, de mejora de la calidad de vida, deposita y representa tecnologías alternativas, muchas de ellas esperanza en el proceso de calentamiento global, por ejemplo. También es un valor económico, no hay que tenerle miedo a ese sentido. Cuidado, no es el valor comercial, el valor económico. Y en primer lugar, porque nos permite ser pueblos que creemos en nosotros mismos y por lo tanto somos capaces de crear y producir. Significa conocimiento de miles de años. Genera externalidades a partir de las cuales se pueden crear distritos culturales potentes. El turismo cultural no es su explicación. No se trata de que el patrimonio tenga que servir al turismo. Se trata de que el patrimonio que sirve a la sociedad atrae al buen turismo, que sirve a la sociedad local, a los pobladores del sitio prioritariamente. Les genera diversidad de opciones en los procesos productivos. Es un factor clave en la lucha contra la corrupción, ¿no? Y garantiza procesos de inversión positivos, compartidos. Para generar todo eso, es necesario que desarrollemos principios de políticas culturales, como el conocimiento del patrimonio como fuente de identidad e interculturalidad, no de aislamiento, no de desencuentro, de identidad abierta y de interculturalidad positiva. Hay que investigar y a partir de eso educar y difundir los valores del patrimonio. Activarlo como elemento fundamental para la participación ciudadana. Incorporarlo en el urbanismo, convertirlo en un símbolo activo, en un factor económico, en un hecho social que nos ayude a soportar situaciones como las que estamos porque nos conocemos. Es un mensaje. Permite una mejor gestión del territorio, entendiendo sus valores. Puede ayudarnos a un diálogo constructivo entre lo público y lo privado, donde finalmente la visión sea el desarrollo sostenible, los valores humanos y no simplemente las cifras, los ingresos, el crecimiento. Hay que utilizar el patrimonio de una manera racional. Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, el valor de las artesanías con grandes raíces ancestrales. Es mucho mayor el proceso creativo alimentado por siglos que constituye el patrimonio cultural inmaterial. Hay que desarrollar para eso medidas claras de protección, desde la declaración hasta el financiamiento del patrimonio. Ese es otro grave peligro. Hemos abandonado la inversión en patrimonio pensando que es simple gasto. Países como el Perú llevan años de abandono de numerosos lugares. Hay modelos interesantes que seguir en el mundo. Por ejemplo, el 1.5%, que ya no es 1% cultural europeo, que en España generó verdaderos espacios de esperanza en tiempos de crisis antiguas y que a futuro representará los puntos donde renazca como ave fénix la imagen cultural. No hablo del turismo simplemente, hablo de la imagen cultural fortalecida de esta sociedad que necesita de respuestas mayores, que necesita salir de estas crisis y entender que el patrimonio es también una cuestión de derechos humanos fundamentales y de derechos al ser social, al ser diferente, al ser que aporta desde la diferencia en tiempos globales. Nuestros procesos sociales han variado notablemente en los últimos años. Del rol fundamental que jugaba la escuela, la familia, hemos pasado a formas mucho menos referenciadas territorialmente de entender el desarrollo. El uso de la realidad virtual, que ahora se nos plantea como algo positivo, debe analizarse en el proceso de formación de identidades. La pérdida de símbolos, los cronosímbolos y los geosímbolos, para sustituirlos por espacios que justamente parecen ser los que han apoyado la difusión de estos
de esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Espacios que no responden al territorio, son espacios que no responden a las condiciones geográficas, a las condiciones geosociales, a las condiciones socioeconómicas de cada realidad y permiten que manejamos el territorio de manera cada vez menos responsable, sintiéndonos todos poderosos, desarrollando conductas que no tienen un referente local, que no responden a las necesidades locales. Pero, y por eso es que yo quería mostrar esta diapositiva, fíjense cómo la realidad nos ha regresado a la constatación de que finalmente pertenecemos a una región determinada, a un país determinado, pues hace unos días, y todavía aún hay algunos ciudadanos del mundo aglomerados en esos espacios que el antropólogo Auger llama no lugares, entre otros, ¿no? Que son los aeropuertos, pugnando por el retorno a su tierra, donde finalmente el arraigo está presente, porque el patrimonio tiene simbología trascendente. Pese a todos los cambios en el mundo global, mantiene un rol referente, responde a las condiciones de la sociedad actual y da alternativas a esa sociedad. Es esencialmente local, sobre todo el material, pero el patrimonio inmaterial va con nosotros y nos identifica y forma parte esencial de nuestras raíces. De ahí la necesidad de protegerlo, reconocida por todos los gobiernos, aún aquellos que en la práctica no cumplen con esa labor, ¿no? Porque el patrimonio cultural tiene una profunda función de anclaje en este mundo líquido, inestable, de miedos. Patrimonio cultural, la pertenencia, la adscripción social, lo que llamaríamos el terruño, nos da sentido de vida. Y por lo tanto el patrimonio debe contribuir a la reconstrucción de teorías sociales que nos llevan a la estabilidad, a reconocernos dentro de identidades abiertas, a generar encuentros constructivos y por ende en estos tiempos de crisis a hacer lograr que haya una globalización respetuosa de la diversidad cultural, respetuosa de la diversidad de formas de producción, respetuosa de la diversidad de viviendas, porque el mundo se está homogeneizando con materiales aparentemente superiores, pero que no responden a los procesos de conocimiento profundo que deberían responder. Y esa es una de las causas de crisis con las que vivimos. El patrimonio cultural, por lo tanto, tiene de cara a este futuro próximo, post-coronavirus, que jugar un rol en construir una sociedad viable, una sociedad global viable, donde todos podamos seguir siendo desde nuestras identidades y todos podamos seguir aportando a un mundo mejor. Ese creo que es el mensaje al hablar de patrimonio compartido, culturas compartidas y responsabilidades compartidas, que es el lema del Día del Monumento 2020, que pasará a la historia, sin lugar a dudas, como uno de los años más extraños de la historia de la humanidad, pero que no debe pasar en vano. Debe ser el momento del cambio de paradigmas para recuperar un ambiente saludable, un ambiente lejos, alejado de esos riesgos de violencia, de guerra, de armamentismo, que de paso a la ciencia, al conocimiento, al encuentro, a los valores que requiere con tanta urgencia nuestra humanidad. Gracias.